Universidad César Vallejo. En esta ocasión le presentamos nuestro proyecto de emprendimiento de difusión cultural, Cátedra Vallejo. Nuestros integrantes son Arnalfo Dextre Javier, Giraldo Vázquez Carmen, Eli Farsaque Guamán y por último Pilar Amelia Espinosa Lupuche. Nosotros somos la familia vallejiana número 2 y hoy día le presentaremos nuestro proyecto de difusión cultural, la entrevista al tunesteno. ¿Están preparados? ¿Listos? ¡Acción! Hace mucho tiempo nació un poeta en un pueblo llamado Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, con un gran talento y un maravilloso sueño, sin imaginarse que algún día se convertiría en uno de los poetas y literatos más grandes de la literatura peruana y el mundo. Nos referimos al gran novelista César Abraham Vallejo Mendoza. Retrocederemos en el tiempo para hacerte revivir la novela El Tunsteno. No te lo pierdas. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Contrae matrimonio civil en París en octubre de 1934 con Georgette María Philippa Travers. La poesía y el narcisismo eran dos cosas que unían a la pareja. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos y creció en medio de una devoción cristiana. De hecho, su familia deseaba que fuera sacerdote. César Vallejo cursó estudios de secundaria en el Colegio San Nicolás en los años 1905 y 1908. Ante la imposibilidad de ingresar a la universidad debido a su precaria economía, trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. También trabajó en un centro minero en 1913. Obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916. 2 años más tarde escribiría su primer libro de poesía llamado Los Heraldos Negros, uno de los representativos ejemplares postmodernismo. En 1920 regresa a su pueblo natal, donde debido a algunos problemas es encarcelado. Tuvo que pasar una triste y penoso pasaje de su vida y injusta prisión. Por ello, esto se vuelve vital de importancia para escribir su poemario Trilce. En ella resume toda la miseria y la desgracia humana. César Vallejo viaja a París por primera vez el 13 de julio de 1923. Fallece en París el 15 de abril de 1938 a los 46 años, un Viernes Santo. Sus obras más conocidas son las siguientes: Los Heraldos Negros en 1918, el poemario Trilce 1922, el poemario Escala 1923, Fabla Salvaje 1923 y El Tunsteno 1931. Novela Tunsteno de César Vallejo. La novela Tunsteno nos sitúa en la primera mitad del siglo XX, en la que Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial, donde necesita de las minas más y más para su economía y la guerra. César Vallejo, a través de la novela Tunsteno, aborda el abuso y la violencia, transmitiendo una ideología política determinada, en este caso el comunismo, en la búsqueda de la igualdad y justicia social. En ese sentido, César Vallejo, a través de la novela Tunsteno, transmite un mensaje de lucha por las reivindicaciones sociales y económicas, en la que narra a un país dividido en 2 escenarios y la denomina la oficial a la gente gobernador, a los gobernantes y profesionales, y la indiada a la gente obrera y desprotegida por el Estado. En efecto,
una empresa norteamericana, la dueña de las minas de tungsteno ubicado en la localidad de Quivilca del departamento de Cusco. Por cierto, Quivilca es un nombre ficticioso que no existe en realidad, ¿no? En ese sentido, empieza la explotación minera, donde se producen una serie de abusos y violencias contra la gente trabajadora y obrera de la localidad denominado Quivilca del departamento de Cusco. A continuación vamos a dar a conocer algunas conclusiones sobre la novela Tungsteno de César Vallejo. La novela Tungsteno es de corte crítico social con reivindicaciones sociales y económicas. La novela Tungsteno nos muestra cómo la organización de aquellos tiempos que aún perduran en la búsqueda de la justicia social. La novela Tungsteno busca reflexión y análisis y toma de decisiones ante el abuso de la minería. Muy buenas noches, estimado docente. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Buenas noches, mi nombre es Guillermo Gutiérrez Cuadros. Ya. ¿Qué edad tiene? Tengo 41 años. ¿Me puede decir su especialidad, por favor? Bueno, yo soy bachiller en literatura, también bachiller en Derecho por San Marcos. También soy licenciado en literatura por San Marcos y soy magíster también en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esa es mi especialidad. ¿Qué opina usted del gran poeta peruano César Vallejo Abraham Mendoza? Bueno, en general, si hablamos de Vallejo, estamos hablando de un autor polígrafo. Escribió ensayos, obras de teatro, artículos periodísticos, cuentos, novelas, y bueno, lo más destacado, su poesía, ¿no? Si vemos la dimensión poética del autor, es un autor universal, lleva la idea de Perú, la noción de ser peruano, la identidad peruana a niveles de lirismo universal, una poesía que cualquier persona del mundo va a entender, ¿no es cierto? Por la gran humanidad que tiene sus versos. Ahora, si hablamos de él como escritor en general, es un escritor muy notorio que en varios aspectos destacó. Su narrativa es probablemente la gran desconocida y tal vez de lo más destacado de él también, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, que fue polígrafo Vallejo. Muchos hablan de él solo como poeta, pero dominó todos los géneros literarios. Ok. ¿Qué opina de su obra El Tunesteno? Bueno, El Tungsteno es una de las novelas, una de las pocas obras que de Vallejo que se publicaron en vida, porque publicó muy poco de literatura en sí, más se publicaron sus artículos periodísticos, ensayísticos. Yo sé que se publicó en España y fue escrita a pedido de la República, los republicanos, en el tiempo en que hacían propaganda proselitista, y que fue una novela muy bien aceptada. Ahora, como anécdota, se supone que primero escribió el Tungsteno y le aceptaron, les gustó y lo publicaron, y luego le pidieron un cuento para niños que no les gustó porque era muy triste, ¿no? Y se quedó en el cajón de la frustración de Vallejo, y ese es el famoso cuento de Paco Yunque. Entonces, como que Paco Yunque es un cuentito como el hermanito menor de Tungsteno, pero que vio la luz décadas después, ya cuando la esposa, la viuda de Vallejo vino a Perú y publicó el cuento, ¿no? Paco Yunque. Sobre Tungsteno, es una novela en la que Vallejo trata de generar una imagen, digamos, del Perú a partir de la explotación minera, a partir del abuso del poder económico transnacional hacia los indígenas, y inventa, ¿no? Un lugar en el Cusco, porque él en realidad en su biografía, en su vida, conocía la mina cerca de Santiago de Chuco, de Huamachuco, donde estudió su secundaria, ¿no es cierto? Eh, y obviamente como se publica en España, si tú pones cerca de Huamachuco, había una localidad donde había una mina, entonces, ¿qué es Huamachuco, no? Entonces, pones Cusco, Machu Picchu, Cusco, entonces ya como que el referente queda mucho más, digamos, centrado por los europeos. Eso es para empezar. Luego, la novela tiene pues la mirada del buen salvaje, ¿no? Esta mirada clásica de literatura europea, de que la gente cuando es primitiva, no tiene mucho todavía, mucha influencia cultural de Occidente, se comporta de una manera inocente, de una manera pura, no cándida, digamos, y obviamente eso fue aprovechado por tanto la gente de Perú con capital como los extranjeros transnacionales, ¿no? Esa idea de la empresa transnacional que explota a las etnias y se asocia con las clases medias de los países, es una idea muy comunista.
Vallejo en este tiempo ya es una persona ganada por la ideología comunista. En su obra poética, por ejemplo, cuando publica, bueno, cuando escribe y se publica después de su muerte, España parte de mí este cáliz, ¿no es cierto? También se nota en esta poesía esa tendencia. Por lo tanto, Vallejo acá es un escritor comunista, es un escritor que trata de hacer un Perú universal, ¿no es cierto? Tratando de ver el Cusco, la referencia a los incas, ¿no? Y trata de adaptar su experiencia personal a algo que sea más conocido, más entendible por el resto. Y por otro lado, nos impresiona con su buena prosa, ¿no es cierto? Vallejo tiene muy buena prosa en esta novela. Y el nombre de tungsteno, por otro lado, es uno de los minerales de la época no más requeridos durante las guerras mundiales, ¿no? Entonces, y es algo que exportaban los países como Perú u otros que producían ese tipo de minerales, ¿no? Muy representativo de la necesidad industrial de las materias primas, ¿está bien? Eh, Más detalle, no sé si quieres ahondar algún aspecto, pero es lo que te podría decir mis impresiones sobre esta novela, que es uno de sus clásicos y que yo he tenido la fortuna de leer hace unos años, ¿no? Y que todavía recuerdo con mucho cariño de lectura. Estimado docente, ¿qué nos diría sobre la problemática de las mineras peruanas en aquellos años o en la actualidad? ¿Cómo Bueno, lo relacionaría? la minera peruana siempre ha tenido una relación bastante nociva hacia el medio ambiente, hacia las personas. Y no solamente voy a hablar de la actualidad, porque hoy en día la gente ya un poco educada, un poco dirigida, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, se da cuenta que el agua y la tierra es mucho más importante que para ellos las regalías de la minería. Estamos hablando, y acá me acuerdo de otro escritor muy importante que es Manuel Escorza Torres, ¿no es cierto?, que escribió una pentalogía de novelas sobre la explotación en La Oroya, ¿no es cierto?, en el centro. Y bueno, en algunos de sus fragmentos de las novelas, como por ejemplo El Redoble Porrancas, menciona que la gente empezaba a cambiar de color. Salía uno verde, otro amarillo, otro medio rojizo, y cuando se casaban salía el cruce de los colores, o sea, el hijo salía como las témperas del otro color, ¿no? Entonces se podía descubrir las infidelidades a partir de qué color salía el hijo, porque... Y esto es de registros históricos. Inclusive el cura decía, bueno, como están cambiando de color, están tendiendo a ser amarillos, verde claro, están mejorando la raza, ¿no? Y la gente, ah, qué bien, ¿no? Todo eso parece realismo mágico, pero mucho de eso se basa en la realidad. Entonces, en la literatura muchas veces ha recogido este sistema de, digamos, sistemático abuso a la persona y también al medio ambiente, y que hoy en día ya está muy combatido, ¿no? Y que a veces inclusive las personas en pequeña o gran escala generan este rechazo. Ahora hay luchas en el sur de Ayacucho contra mineras y los pueblos se levantan, ¿no? Porque les contaminan la tierra, contaminan el agua, etcétera. Entonces no quieren permitirlo y yo pienso que ahí todavía es un tema bastante polémico, ¿no? No es un tema resuelto y en nuestro país es delicado, ya que el agua es un bien muy preciado en el mundo andino y se contamina terriblemente con el relaves, ¿no? Y a veces cuando no hay control lo hacen indiscriminadamente y arruinan también las tierras, ¿no es cierto? Podría decir más, pero creo que ya me saldría de literatura y entraría mucho a lo político, ¿no?